Últimamente, desde la salida de la tercera temporada de Invincible, se ha hablado mucho un tema al respecto. Sabemos que la serie lleva una trama poco convencional para ser una obra de superhéroes, y esto es algo que se ve reflejado en la personalidad y en la toma de decisiones del protagonista, o sea, de Mark. Y sí, sabemos que el conflicto principal de la primera temporada gira en torno a Mark y Omni-Man, y la segunda temporada trata un poco su redención y el trauma de Mark. El problema aquí es la actitud del protagonista, ya que a partir de la segunda y tercera temporada ha demostrado cierta hipocresía, que es algo de lo que se ha hablado mucho últimamente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kedex, y ¿qué tal si hablamos un poco del origen y el desarrollo de este tema en concreto? Y bueno, sin más nada que decir, busca algo de comer, ponte cómoda, cómodo y comenzamos con el video ya de una. Desde el principio de la serie se nos ha planteado a Mark como un protagonista algo obstinado, pero con esa actitud de heroísmo, o sea, con esa expectativa de llegar a ser alguien como su padre y hacerle dar sentido a su nombre de superhéroe, que es y es algo muy justificado, ya que uno de sus padres, o sea, Nolan Grayson, además de criarlo, también es el superhéroe más respetado y admirado, incluso llegando a ser considerado como el héroe más fuerte de la Tierra en ese momento. O al menos es la fachada que les hace creer a todo el mundo, incluso a su familia. Si bien Nolan tenía en cuenta dominar el planeta por la fuerza, su esposa y su hijo siempre estarían junto a él en un lugar especial. Pero lo que no tomaría en cuenta sería lo mal que se tomarían esto su esposa y su hijo, lo cual es obvio. Y sobre todo Mark fue uno de los más afectados, tanto física como emocionalmente, énfasis en física. O sea, desde su perspectiva está viendo ante sus ojos a su padre, la persona que más admira y ejemplo a seguir, cometer uno de los actos más atroces de su vida, cometiendo genocidio, además de menospreciar la vida de las personas e incluso a su propia esposa. Y a pesar de este conflicto, la pelea y todo esto, Mark le demostró que aún lo ama, palabras que llevarían a Nolan a un quiebre emocional y hasta llevándolo a cometer intento de suicidio, ya que esta pelea sería el inicio del mayor desarrollo de la vida de ambos personajes, tanto Mark como Nolan. Bueno, al menos el mayor desarrollo en esta primera temporada. Ya al inicio de la segunda temporada vemos las consecuencias del conflicto anterior, ya que en Mark, más que un desarrollo, se terminaría creando un trauma dentro de él, y en todo momento buscando demostrarle al mundo que a pesar de ser su hijo biológico, él no es como su padre Omni-Man. Sin embargo, más adelante terminaría reencontrándose con Nolan, y este mismo habría pasado por un proceso de redención, pasando a ser el protector de un planeta lejano y creando una familia otra vez desde cero, incluso teniendo otro hijo con un habitante de ese planeta, así haciendo énfasis en esas palabras que le dijo a Mark en ese momento. Sin embargo, Nolan busca la manera de arreglar las cosas con su hijo, pero Mark se demostraría frío ante él, lo cual es obvio debido a todos los actos atroces que cometió anteriormente y el trauma que había creado debido a eso. Y a pesar de todo esto, Mark termina reconciliándose con Nolan, y a pesar de ser un criminal, asesino, genocida y mentiroso, sigue siendo su padre. Y esto sería, si no es decir, la única razón, junto con la necesidad de aliviar este trauma dentro de él, por el cual decidiría reconciliarse a medias con él, lo cual no cambia ese sentimiento dentro de Mark de querer demostrarle a todos que no es como su padre, pero al menos se aliviaría un poco el saber que su padre quiere cambiar. En pocas palabras, Mark perdona a su padre como persona, pero no ignora los actos cometidos por él, ya que la nueva intención de Nolan es proteger a su familia de los Viltrumitas, incluso asumiendo la consecuencia de ser ejecutado por traición por parte de los Viltrumitas, cosa que se resolvería después, pero este no es el caso. Y a medida que va pasando la segunda temporada, Mark continúa demostrándole al mundo que no es como su padre y así creando su propia identidad. Sin embargo, esa identidad es algo que solo crearía en su mundo, ya que en todos los universos alternos Mark sería igual o hasta peor que su padre. O sea, en la mayoría de universos alternos él habría dominado el planeta junto con su padre, suceso que desembocaría que un villano interdimensional llamado Armstrong Levi lo atacará a él y a su familia, llevando a Mark a cometer el acto más despiadado de su vida hasta ese momento, que es asesinarlo a sangre fría por primera vez. Y a pesar de que Mark se había repetido 1.000.000 de veces el no ser igual a su padre, por un ataque de ira y desesperación, sus manos ya estarían manchadas de sangre. Si bien ya hemos visto a héroes cometer actos similares, aquí la diferencia es que el trauma de Mark es el no querer ser como su padre, es lo que crea más impacto en ese momento y continuaría yendo con esa carga en la siguiente temporada.
Hablamos de pasar de limpiar su nombre y superar la pérdida de un ser querido a cuestionar su moralidad y razonamiento de lo que significa ser un héroe, algo que sucedería después de asesinar a sangre fría por primera vez, lo cual afecta a Mark por querer no ser como su padre y bla bla bla. Junto con el hecho de que esa misma sangre viltrumita corre por sus venas, está ese miedo de llegar a cometer actos similares o peores a los cometidos por las variantes universales que han hecho llenar de tanto odio y venganza a la persona que lo ha llevado a manchar sus manos de sangre. Y a partir de la tercera temporada vemos esta transición en el personaje de aceptar la responsabilidad junto con la madurez que requiere ser un viltrumita que quiere hacer un cambio en el mundo, y esto lo vemos reflejado también en el nuevo traje que marca, por así decirlo, un nuevo inicio para Mark y junto con eso una nueva forma de pensar. Y bueno, ya aquí en la tercera temporada es donde todos comenzamos como a levantar las cejas, así como que ¿por qué? No sé. Ya como mencioné un montón de veces, hubo un desarrollo y cambio en la moral dentro del protagonista, y una de las cosas más criticadas por esto fue el conflicto con Cecil. A ver, podríamos decir que Cecil es una mezcla entre Nick Fury y Amanda Waller, o sea, trabajas algo similar a Nick Fury por la iniciativa Vengadores y Amanda Waller por lo del Escuadrón Suicida. O sea, el hecho de usar tanto héroes como criminales para detener un mal mayor y de cierta manera reubicándolos para poder usarlos a su conveniencia, y esto lo representa con esa frase que Cecil dice: podemos ser los buenos o podemos ser los que salvan el mundo, no podemos ser ambos. Y en esta temporada es donde Mark confronta a Cecil por los métodos cuestionables que usa para proteger la Tierra. Sin embargo, es aquí donde entra la contradicción. Aunque Mark lo critique, termina haciendo cosas que no son muy distintas. La diferencia es que Mark no lo hace por una estrategia militar, sino por una desesperación o miedo. Cuando asesina por primera vez en la segunda temporada, ese es el punto de quiebre. Es el momento donde la idea de no ser como su padre empieza como a tambalearse. Y en la tercera temporada esta lucha se vuelve más evidente, intenta tomar decisiones justas, pero la realidad lo empuja hacia el tipo de pragmatismo que tanto odia. Esto hace que la hipocresía de Mark no sea un simple error de escritura, porque de verdad no lo es para nada, sino un reflejo de su humanidad. Quiere ser el héroe ideal, pero el mundo en el que vive no se lo permite, y lo cual es irónico porque en su momento, o sea, no quiere parecerse a su padre, pero cada vez es más obligado a actuar como él. Otro aspecto clave es la relación con su hermano menor Oliver, que a diferencia de Mark, Oliver tiene una mentalidad más alineada con la de Omni-Man, viendo la violencia como una solución efectiva. Esto se evidencia en la escena donde Mark decide encarcelar a Multipole por intento de homicidio, pero cuando Oliver asesina por primera vez, en lugar de castigarlo severamente, solo se enfada y lo sermonea. Aquí es donde entra el dilema más profundo. Mark sabe que matar está mal, pero al mismo tiempo entiende que el mundo en el que vive la violencia es a veces la única solución efectiva. Con Oliver su reacción no es tan severa porque en el fondo comprende que de donde viene su mentalidad. Creció con la influencia de los Viltrumitas de forma más directa y sin la crianza humana que tuvo Mark. De alguna manera su enfado con Oliver no es algo haga un acto así porque sí, sino por el temor de que su hermano termine convirtiéndose en una versión de Nolan sin redención. La vida es valiosa. No podemos arrebatarla. Las personas se matan todo el tiempo y muchas no son especiales como nosotros. Son solo gente normal. Suenas igual que papá. ¿Qué tiene de malo? ¿Pero no has pensado que tal vez papá tenía razón? Más adelante en la serie vemos como Mark comienza a considerar cada vez más la mentalidad de Oliver y Nolan. Vemos como esa convicción de no ser como su padre comienza a desmoronarse, o bueno, prácticamente olvidarla en el momento cuando vuelve a pelear con Armstrong Levi. Luego de haberlo asesinado previamente, Mark contempla la posibilidad de matarlo otra vez cuando descubre que sigue con vida. Y también tomando en cuenta todo el desmadre de la Invincible War y todo eso. Esto demuestra que ya la idea de eliminar a sus enemigos ya no resulta tan ajena. Y aquí es donde la hipocresía de Mark se vuelve más evidente, o sea, rechaza la idea de matar como solución definitiva, pero cuando la presión es demasiado termina considerando hacerlo, pero solo bajo esa mentalidad de no querer ser como su padre y la regla de no matar, porque más adelante termina deshaciéndose de esa regla porque prácticamente es innecesaria en el mundo donde vive, y prácticamente bajo esa nueva mentalidad no estaría siendo hipócrita, o sea, estaría actuando como es debido. Y esto se refleja más adelante, como por ejemplo con la pelea contra Powerplex, que a pesar de ser un villano prácticamente y causar tantos estragos, Mark continúa demostrándose empático con él, entendiendo su situación e intentando no llevar la pelea así como que más, intenta no herirlo, por así decirlo, cosa que no pasa cuando pelea contra Conquest, porque literalmente cuando tuvo la primera oportunidad literalmente se deshizo de él y no lo asesinó.
En conclusión, la hipocresía de Mark no es simplemente una contradicción, sino una representación realista de su crecimiento y su conflicto interno. Quiere ser un héroe diferente a su padre, pero el mundo le demuestra una y otra vez que las decisiones no son tan simples. Lo curioso es que a diferencia de Nolan, Mark continúa cuestionando sus acciones, lo cual es su mayor punto a favor, que no se ha rendido totalmente a la mentalidad viltrumita por completo. Y bueno, si te gustó el video me puedes regalar un poderosísimo like y una suscripción para que puedas volver a sacar videos más rápido porque la universidad me está consumiendo. Ayúdame, por favor. Y bueno, sin más nada que decir, te mando un besito en el cachete izquierdo y ya, bye bye.